Buenas tardes, equipo. ¿Cómo estamos por acá? Mira, ya entraron María ya, tía. Bienvenidos. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Todo bien, señores. Disculpen la demora, que es que he tenido una demora en cascada con algunos encuentros el día de hoy, pero gracias a Dios estamos por acá. Ok. No espera que los demás vayan entrando. Excelente. Voy a ir informándole que ya estamos por acá para que ellos vayan accediendo. Un momentito. Si se vayan conectando. Buenas tardes. La bienvenida. Vamos a darle acceso a los que están en espera. Bueno, ya veo que accedieron. Y vamos a mandarle un correíto al grupo para que así puedan ir viendo también que estamos por acá. Pues veo que en el grupo de WhatsApp solamente se han integrado 9 personas. O sea que realmente faltan muchos todavía por integrarse. Este código es 2354. Listo. Ok. El grupo son cerca de 27 personas. Perfecto. Por acá viene Luz, Evania. Bienvenida, Luz. Saludos, estoy por aquí. ¿Qué tal? Bienvenida. Ok, líderes. Entonces, mientras los demás se van integrando, nosotros vamos a ir avanzando. Vamos a compartir pantalla para que ustedes vayan visualizando el contenido que les voy a estar compartiendo. Y encender mi cámara. Me presento de manera oficial ya por esta vía. Mi nombre es Eduardo Villar, como ya han podido visualizar en los correos. Seré su facilitador en este proceso de Excel avanzado, el cual vamos a estar trabajando juntos unas 4 semanas en este proceso de inducción a lo que es el Excel avanzado. Vamos a habilitar la plataforma para que así ustedes puedan ir visualizando el contenido. Les compartí un correo ya hace un tiempo con las informaciones sobre el grupo de WhatsApp, el enlace a nuestro encuentro de Teams, que va a ser siempre el mismo, y el enlace a la plataforma. Para acceder a la misma, deben colocar su número de cédula sin guiones, sin guiones. ¿Alguien ha tenido imprevisto para acceder a la plataforma? ¿Todos han accedido?
¿Alguno ha podido acceder? ¿Quién me confirma, por favor? Muy buenas tardes, le habla María Isabel desde el INAIPI. Hola, bienvenida. Encantada. Por mi parte no he podido acceder, pero desde el Departamento de Capacitación de la institución están viendo qué ha pasado, porque el Infotep virtual no permite mi acceso. Dice que mi usuario y contraseña es incorrecto y lo hemos puesto varias veces. Ok, cuando usted le dice que es incorrecto, en la parte inferior derecha va a encontrar este icono verde. Bien, Sí, este icono le pide unas informaciones. Este icono le va a redirigir a un chat que hay para asistencia técnica. Bien, en este fantástico, chat, sí, lo pude notar. entonces en ese chat ellos le van a restaurar la contraseña. Debe hacerlo en horario laboral de 8 a 4, que ellos trabajan de 8 a 4, y ya con eso va a poder acceder. Fantástico, gracias. Excelente. Personas que sean su primera vez en Infotep Virtual. Vamos a ver algunos que sea su primera vez en Infotep Virtual. Sí, perfecto. Entonces ya todos han tomado clases por esta vía. Miren, en nuestro encuentro hubieron algunas personas que me pidieron que cambiaran el horario, a ver si pudiera ser fuera de horario laboral. Fue un horario consensuado con la parte de capacitación. Realmente se nos hace un poquito complejo ponernos de acuerdo todos. Eso es algo normal que suele suceder en las acciones formativas. Que todos estemos de acuerdo en un horario específico es poco probable. Entonces, en ese sentido, nosotros, cada uno de los encuentros que vamos a estar sosteniendo, vamos a estar grabando. Este está siendo grabado en este momento y luego va a ser colgado en la plataforma y también va a ser compartido por el grupo de WhatsApp el enlace de la grabación para que así ustedes lo puedan eh, reproducir, si así lo desean más adelante. Entonces, ese punto es muy importante. Vamos a cambiar la fecha de inicio acá, pues iniciamos ya oficialmente el día 17, que fue el pasado lunes, donde ya se colgó el contenido definitivo en la plataforma y se acordó el día y la hora en la cual se iban a iniciar los encuentros sincrónicos como en este. Entonces, por acá tenemos el cronograma de la acción formativa, en la cual vamos a ir visualizando las semanas en las cuales vamos a estar trabajando. Igual por acá estas fechas van a ser ajustadas un poquito más tarde para que estén acorde a nuestro calendario real. Nosotros vamos a sostener 4 semanas, como les dije al inicio, y cada semana va a tener una distribución de unidades que ustedes van a ir desarrollando. Bien, que vamos a ir trabajando en conjunto. En nuestros encuentros vamos a ir mostrando los puntos más importantes de cómo ustedes pueden ir realizando estas actividades, bien, cómo pueden ir trabajando con las diferentes unidades. La idea con esto es que ustedes puedan tener visibilidad de cuáles son los tópicos que se van a tratar en cada unidad o en cada semana. Y si desean ir avanzando, investigando, viendo el contenido de la plataforma, pues perfecto, eso les va a ayudar a ir un paso adelante e ir obteniendo sus conocimientos y entonces ya en nuestro encuentro sellar ese conocimiento adquirido. ¿Bien? Por acá en la modalidad vamos a tener actividades tanto individuales como colaborativas. La distribución del puntaje va a ser de esta manera que se muestra acá. Cada actividad, dependiendo de la semana que estemos trabajando, les va a ir acumulando puntos. En ninguna actividad usted se quema o pasa, sino que usted va acumulando puntos. El objetivo al finalizar la acción formativa es que usted pueda tener al menos 60 puntos acumulados para usted poder aprobar la acción formativa. Bien, entonces, muy importante realizar la participación, las entregas de las actividades que se les van a ir solicitando. Si surge alguna duda o necesitan alguna aclaración en el proceso de nuestro encuentro, pueden abrir su micrófono, pedir la palabra y con mucho gusto se la cederé para que puedan expresar su duda.
Enlace a nuestro grupo de WhatsApp y nuestro encuentro de Teams van a ser los mismos, están aquí también colgados. Entonces, en el área de ambientación, que es nuestra unidad general, empezamos trabajando con el foro de socialización, que ya veo que por acá hay una participación interesante. O sea que veo que muchos de ustedes han hecho su participación por acá. Básicamente lo que buscamos con este foro es conocernos un poquito más, conocer un poco de ustedes y acortar un poco esa distancia que nos brinda la virtualidad. Bien, es como la principal desventaja con relación a la presencialidad. Pero hay muchas ventajas. O sea, hoy en día podemos estar aquí, podemos estar en otro país impartiendo docencia o tomando docencia. Con estos fondos ahora modernos que tenemos aquí detrás, que simulan que estamos en otro lugar, estando en uno muy distinto quizás. Muy buenos sus aportes por acá. Bien, entonces ya por acá se ven algunas guías sobre cómo ir visualizando el contenido, cómo ir accediendo a la parte de Infotep virtual, el protocolo de los participantes para que ustedes puedan ir viendo cuáles son sus puntos a tomar en consideración, visitar la plataforma con frecuencia, comunicarse con el tutor si tiene alguna duda que aclarar, realizar las tareas que se les asignen y las entregas en la fecha estipulada y un sinnúmero más de tips por acá que lo que buscan es precisamente apoyarles. En las capacitaciones virtuales, aquí van a conocer un poquito más sobre la metodología de Infotep virtual. Ya los que vienen del básico conocen esta guía, los que vienen del intermedio también, pero es parte del proceso. En cuanto a las actividades técnicas, vamos a tener dos actividades en esta semana. Vamos a tener el estilo de tabla, que es esta unidad, la cual cuenta con una guía. Cada unidad cuenta con una guía y contenido audiovisual que les va a ir guiando paso a paso en cómo ustedes desarrollar la actividad. Por ejemplo, en esta guía se les muestra las tablas, en este caso estáticas, los estilos, los diferentes estilos y cómo eliminar dichas tablas. Se va mostrando paso a paso lo que es la descripción de la tabla general, por ejemplo, para que la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados sean más fáciles. Pueden activar un intervalo de celdas en una tabla de Microsoft Excel. Una tabla normalmente contiene datos relacionados a una serie de filas y columnas de una hoja de cálculo a las que se le ha aplicado un formato como tabla. Con las características de una tabla, puede administrar los datos de las filas y las columnas de forma independiente a los datos de otras filas y columnas de la hoja de cálculo. Aquí se va visualizando cómo se mostraría una vez aplicada y el tema de los filtrados que se insertan y se agregan de manera automática y podemos trabajar con eso, con esas partes. Entonces, básicamente, aquí se va mostrando también paso a paso cómo crear el proceso de creación de la tabla, que viene siendo este proceso, lo que van a estar visualizando aquí en la actividad práctica de la unidad. Ese mismo proceso que aquí lo vemos de manera textual y gráfica, ¿verdad? Con imágenes, lo podemos visualizar acá en el audiovisual de la unidad, en el cual se va a ir indicando paso a paso cómo usted ir desarrollando esa actividad. Bien, entonces aquí se va mostrando paso a paso cómo usted va a ir realizando el proceso. En cuanto a la actividad, vamos a entrar en práctica de inmediato. Bien, aquí se va a colocar esa actividad una vez realizada y aquí las dudas, si quieren hacer la expresión de sus dudas a través del foro de dudas o a través del grupo de WhatsApp también está disponible. Entonces, en todas las actividades le vamos a suministrar los datos y les vamos a suministrar las instrucciones. Bien, en este caso, este libro contiene dos hojas, una con la instrucción y otra con la tabla. Entonces, las instrucciones aquí nos dice
copie los datos y triplíquelos en las áreas separadas de la hoja. O sea que yo puedo venir acá, estos datos los puedo copiar. Esta es una forma de yo copiarlo. Simplemente con control lo arrastro. Entonces veo acá, lo arrastro hasta aquí. Luego selecciono mis columnas arriba y doy doble clic en la última separación entre la selección y la siguiente columna. Y ya él automáticamente me expande todas esas columnas al ancho de la celda más ancha o más amplia de todos esos datos que se estén mostrando ahí. Entonces, ya aquí cumplimos con esta primera parte. La idea es ir realizando todo lo que se le va pidiendo. Una vez finalizado, ya sabemos cómo va a quedar ese archivo, una idea. Bien, y ese archivo cuando usted lo cargue, entonces se va a evaluar y se le va a retroalimentar en base a la puntuación del cronograma que hemos visto anteriormente. Si por acá queremos, por ejemplo, nos dice aplicar la tabla genérica al primer grupo de datos, básicamente aquí lo que vamos es, nos ubicamos en una de las celdas. Y digo una de las celdas, porque en este caso, esta tabla no es muy extensa, es una tabla bien chica. Pero si tenemos una tabla que tiene 10.000, 100.000 registros, yo hacer una selección de una tabla completa haciendo esto hacia abajo, realmente sería algo muy trabajoso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Nos posicionamos en una de las celdas que contienen los datos. Y cuando decimos acá, estilo como tabla, seleccionamos nuestro estilo y Excel automáticamente va a identificar cuál es el área de esa tabla. Pues identifica hacia la derecha hasta qué punto ya hay un espacio en blanco. Si hay un espacio en blanco aquí, entonces era hasta la columna anterior. Igual hacia abajo, si hay un espacio aquí, entonces era hasta la fila anterior. Por eso vemos que aquí él hace la selección automática. Le digo aceptar y ya automáticamente se asigna ese estilo como tabla. En este escenario que estamos hablando de estilo como tabla, estamos hablando de un objeto que se inserta del menú insertar, que viene siendo lo mismo que una tabla estática. Bien, recuerden que todos los objetos que se insertan desde el menú insertar son objetos que al yo seleccionarlo, me colocan, me muestran a la derecha del menú ayuda un menú flotante que me permite cambiar las propiedades de ese objeto. Por ejemplo, aquí yo estoy fuera del objeto, no me aparece a la derecha del menú ayuda nada. Si le doy un clic acá, me aparece a la derecha del menú ayuda diseño de tabla. A través de esta función yo puedo modificar las propiedades de ese objeto. Pero si podemos visualizar acá, solamente se agrega en esta de acá. Si yo selecciono esta, el menú flotante no aparece porque este rango de datos no tiene esa función aplicada. Otro de los puntos que podemos visualizar aquí es que se ha agregado un formato de manera visual muy elegante. También por acá podemos nosotros, en base a estas pestañas, filtrar el contenido como nosotros queramos. Podemos hacer acá. Bien. O simplemente eliminar el filtro y se va a mostrar todo el contenido. No está de más recordar que el filtrado de datos simplemente muestra los valores que cumplen con la condición que hemos establecido. O sea que si aquí yo le digo, muéstrame solamente tecnología, cuando le digo aceptar, ya aquí se muestra tecnología. Bien, entonces ya con esto cumplimos con nuestra primera de aplicar los datos. Luego podemos aplicarlo nuevamente y luego cambiarlo al segundo grupo. Básicamente, aquí si agregamos ese formato como tabla y luego yo quisiera cambiar ese estilo por otro, me posiciono dentro de la tabla. En diseño de tabla aquí tengo los diferentes estilos que lo puedo cambiar por el de mi gusto. Bien, me gusta este, yo puedo simplemente cambiarlo y ya está. También por acá pueden jugar con el estilo acá, de cómo yo quiero que se muestren las columnas y las filas. Pueden jugar con esto para que así ustedes puedan ir identificando cómo pueden hacer cambios por acá. Adelante, Luz. Bienvenida, gracias.
Buenas tardes. No sé si es que yo tal vez no estoy al nivel o qué. Cuando usted selecciona la tabla, que veo que como que se presenta como una fórmula dentro de del cuadro de diálogo, ¿eso es en automático o que, cómo se hace eso? Una fórmula, ¿se refiere a esto? No, cuando selecciona el recuadro que quiere crear como tabla, que Ok. le da a tabla y Sí, 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 selecciona el sí. formato de la tabla, porque no sé cómo se colocaron los filtros ahí. Ok, perfecto. Por ejemplo, vamos a hacerla con esto. Si yo vengo por acá, perdón. Si vengo por acá, selecciono esta, por ejemplo. Usted se refiere a esto, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Esto lo que quiere decir es que es el rango que él identificó de las celdas. Bien. Aquí él identificó que yo estaba posicionado en esta celda. Por ejemplo, si se fijan, yo estoy posicionado en esta celda cuando invoco la función como tabla. Bien. Cuando yo le invoco, él automáticamente hace eso que les decía anteriormente. Él va hacia abajo y dice, bueno, desde K1 hasta aquí debajo, ¿a dónde finaliza? Bueno, finaliza en K11. Y luego de este lado, desde N1 hasta N11. Por eso vemos que dice desde K1 hasta N11, porque él hace la selección desde aquí hasta acá. Bien. Pero eso lo hace automáticamente, porque ya él sabe con este espacio cuál es el área de datos que yo tengo en ese rango. Sí, siempre es bueno uno validar eso. Por eso él hace una pausa aquí y me lo muestra. Y veo aquí el hormigueo, ¿verdad? Precisamente indicando que acá ese es el rango de datos en el cual se va a colocar la tabla. Si usted entiende que le faltan algunos datos, entonces puede expandir, hacer la selección manual hasta donde usted entienda. Bien, entonces cuando le dé a aceptar, él va a tomar esas celdas o esas filas adicionales como parte de esa tabla. A eso se refiere. Entonces, ¿se entendió? Sí, muchas gracias. Siempre no. Entonces, ya vimos por acá cómo cambiarla. Este menú ya sabemos por qué aparece. También por acá, si quisiéramos, podemos agregar ítems adicionales. Por ejemplo, van a notar que cuando ustedes se posicionan en el diseño de tabla, en la parte izquierda, acá, les aparece un nombre relacionado a esa tabla. Si me posiciono aquí, me dice tabla 2. Si me posiciono acá, me dice tabla 1. Si me posiciono acá, me dice tabla 3. Este nombre yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir aquí tabla 3, por ejemplo, NIPI. Presiono Enter y ya yo sé que en este caso se va a llamar de esa forma. Si yo agrego una segunda o una siguiente hoja y acá invoco igual tabla 3, miren cómo me aparece aquí tabla 3 y NIPI, ¿verdad? Le doy doble clic, presiono Enter y ya me aparece acá toda esa información. Si le digo acá, por ejemplo, voy a decirle tabla 2 porque quería hacerlo con tabla 2. Me aparecen estas informaciones. Bien. Lo interesante de que me aparezcan las informaciones acá es que si yo hago un cambio acá, por ejemplo, en tabla 2, y agrego un registro nuevo, bien, si se fijan, automáticamente él la coloreó y la agregó como parte de su estilo. Pero si yo voy a la siguiente hoja, ya yo tengo a Mario Rojas acá. Bien, porque yo estoy viendo en tiempo real lo que se está modificando en esa tabla. Entonces, muy importante poder utilizar las tablas desde otras hojas y así poder crear relaciones entre hojas dentro de un mismo libro. Adicional a esto, en el diseño de tabla, aquí tenemos una opción muy interesante. Dos, por ejemplo, aquí tenemos esta que nos permite la fila del encabezado, quitarla o colocarla. Y luego aquí tengo la fila de los totales, que lo puedo agregar aquí debajo. En este caso, él está haciendo un recuento como función, o sea, contando los registros que tengo acá, pero
si no tengo aquí los registros o tengo valores numéricos, también puedo sumar, determinar el valor máximo, el mínimo. Son diferentes funciones que yo puedo ir agregando por acá. La desventaja de yo agregar aquí una fila de totales es que si quiero agregar un registro 5011, bien, y aquí le coloco, por ejemplo, bien, en ese escenario, si yo trato acá de ver, me doy cuenta de que no se agregó. Y aquí tampoco se coloreó. Y es porque ya la fila de total viene siendo como un punto y final dentro de la tabla, ¿bien? Ahora, si podemos visualizar en la parte inferior derecha de esta fila, aquí yo tengo como una pequeña muequita debajo del 11. Cuando me posiciono encima de ella, voy a tener esa doble flecha diagonal, la cual si yo dejo presionada y arrastro hasta acá, entonces miren cómo cambia de 11 a 12 cuando lo suelto, y él automáticamente integra ese registro de María Pérez a esa tabla 2, y si voy a la siguiente hoja, ya lo tengo agregado por acá. Bien, entonces son de las ventajas que tenemos con la tabla genérica o el estilo como tabla. Entonces, básicamente, aquí les va pidiendo que vaya agregando su tercer grupo. En este caso, ya lo agregamos. Eliminar el formato como tabla. Esa situación se da cuando usted, por ejemplo, ya agregó, usted tiene la necesidad rápida de agregarle un formato de color a estos datos, porque tiene que entregarlo y quiere que esté bien presentable, pero no quiere que se muestre como una tabla en este sentido como esta. Pues una vez yo le coloco el formato como tabla, puedo seleccionar esos datos nuevamente. Y en el diseño de tabla le puedo decir que quiero convertir esa tabla a un rango de datos nuevamente. Si yo le digo aquí convertir, me pide que le confirme, le digo que sí. Y vemos cómo se quitan las pestañas del filtrado. Se queda el formato, que es lo que yo quería. Y si voy aquí, estando posicionado dentro de la tabla, a la derecha del menú ayuda, ya no nos aparece el botón de diseño, porque ya esto no es una tabla, sino un rango de datos con un formato de color. Si me posiciono en tabla 2, que no le he hecho ese cambio, sí, miren cómo me aparece aquí el diseño de tabla, al cual puedo seguir haciéndoles ajustes. Por último, en este tema de las barras, de las tablas estáticas, podemos agregar, así como tenemos aquí filtrados, que son bien pequeñitos, estando posicionados acá, podemos insertar lo que se llama la segmentación de datos. La segmentación de datos es un estilo, una forma de filtrar los datos que podemos elegir en base a las columnas que representan esa tabla. Por ejemplo, el departamento. Cuando le digo aceptar, me va a aparecer un cuadro de bloques, el cual tiene su propio menú flotante que me permite aquí ajustar la apariencia de dicho bloque. Y aquí, a través de este, yo puedo ir haciendo filtrados de datos con un simple clic. Bien, puedo hacer filtrado. Incluso aquí puedo hacer selección múltiple para que me vaya agregando los demás. Entonces, la idea es que ustedes vayan probando estas herramientas, viendo más o menos en qué lo pueden aplicar en su día a día, qué uso le podrían dar. Vamos a ver, no sé si Luz se le quedó la mano levantada o tiene una nueva intervención. ¿Alguien más? ¿Dudas, aclaraciones? Vamos bien. Bueno, si surge alguna, estamos por acá para apoyar. Entonces, vamos a ver la siguiente unidad, pues son dos unidades prácticas para esta semana. La siguiente unidad vamos a estar viendo un breve repaso de lo que es la tabla dinámica. Vimos parte de este contenido en el módulo intermedio, ¿ok? Vimos parte de este contenido y a modo de hacer como esa primera a esto lo llamaríamos como una retrospectiva, como nivelación o como recordatorio, como quieran llamarle. La idea es hacer que usted vaya viendo el comparativo
entre una tabla dinámica y una tabla estática. Como hemos podido observar, primero teníamos los datos acá en la tabla estática. Y cuando insertamos el formato como tabla, ese formato como tabla se adueñó del rango de datos. O sea, no tengo en una hoja los datos de origen tradicional y en una nueva hoja la tabla dinámica o la tabla estática que me represente esos datos. Entonces, o debo estar haciendo copia de los datos o debo migrar a una tabla dinámica. Entonces, es el concepto que vamos a ver en la unidad 2, concepto de tabla dinámica. Y en la guía podemos visualizar acá puntos muy importantes. Por ejemplo, aquí nos dice que las tablas dinámicas en Excel son una herramienta muy eficaz para facilitar tabular y resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian con mucha frecuencia. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo usando funciones como sumar.si y contar.si, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino que nos permiten cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Reportes flexibles. En verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes de Excel, pero imagina la siguiente situación. Ya has creado un gran reporte que compara el total de ventas en las diferentes regiones del país, pero ahora tus supervisores han pedido que hagas otro reporte que compare las ventas de cada región con los tipos de productos vendidos. Y por si fuera poco, después de determinar el segundo reporte, te piden un tercer reporte para comparar las ventas de los productos, pero ahora por cada ciudad del país. Es muy probable que tenga que empezar desde cero para crear los nuevos reportes. Afortunadamente en Excel tiene la funcionalidad de tabla dinámica que ayuda a resolver este problema. Al utilizar una tabla dinámica podrás crear los reportes sin escribir una sola fórmula, pero lo más notable será que podrás arreglar el reporte de una manera dinámica de acuerdo a tus necesidades. Y ya por acá se va viendo el funcionamiento de lo que es la tabla dinámica. Se está asumiendo en esta gráfica que tenemos una tabla de datos, un rango de datos que está compuesto por 5 columnas. Cuando nosotros vamos a insertar la tabla dinámica tomando como origen los datos que tienen 5 columnas, los seleccionamos todos, pero no se van a utilizar todos al mismo tiempo. O sea que aquí yo puedo decir que en la primera tabla dinámica yo solamente voy a querer 3. Uno que sea en la fila de la tabla dinámica, las columnas y los valores numéricos. Podemos agregar de este lado la ciudad, de este lado el producto y de este lado las ventas de ciudad por producto. Al final vamos a tener una tabla de datos con todos sus datos y una tabla dinámica con la selección de las columnas que se hizo en ese momento. ¿Se entiende en esta gráfica, bien? Entonces ya por acá se empiezan a ver los requisitos y cómo ir aplicando el conocimiento. Importante que repasen las guías, guarden esas guías, pues una vez finalizado el curso, las mismas van a desaparecer de su perfil. Entonces es importante que las guarden para luego utilizarlas de material de apoyo. Entonces, en este escenario tenemos aquí las instrucciones que nos indican que debemos crear una tabla dinámica y dar formato en moneda de euro a los datos de la misma. Aquí tenemos los datos y nos dice crear un gráfico dinámico. También debemos crear un gráfico dinámico. Lo primero que debemos hacer es posicionarnos en los datos. Bien, y nuevamente no tienen que seleccionarlo completo, pues él automáticamente debe identificar el rango de datos en el cual estamos trabajando. Si le digo al menú insertar, por esta vía acá yo puedo insertar la tabla dinámica si quiero insertar solamente la tabla dinámica. Si quiero insertar un gráfico dinámico, puedo insertarlo acá solamente insertando el gráfico dinámico. Y si quiero insertar
la tabla y el gráfico. Entonces, aquí debajo tengo gráfico dinámico y tabla dinámica. Una vez yo seleccione estos datos, me va a pedir que confirme si este es el rango de los datos que vamos a utilizar para esa tabla. Y si quiero que esa nueva tabla se guarde en una hoja nueva o en una hoja existente fuera del rango de los datos seleccionados previamente. A mí siempre me gusta trabajar en hoja nueva para que así pueda poder ver la diferencia entre la tabla dinámica en una hoja y el rango de datos de origen en otra hoja. Cuando presionamos aceptar, se nos ha creado esa siguiente hoja y aquí podemos ver que se nos han agregado dos bloques. Si se fijan a la derecha del menú ayuda, no nos presenta nada porque estamos en una celda que no ocupan esos bloques. Si le damos un clic acá, aquí voy a tener las opciones de lo que son la inserción de la tabla dinámica. Si le doy un clic acá, este bloque me permite representar las opciones de un gráfico dinámico. Dentro de las funciones importantes, así que podamos decir, wow, son muy importantes en la tabla dinámica y el gráfico, o sea, que son impactantes. Tenemos la funcionalidad de que si yo realizo un cambio en la tabla dinámica, ese cambio se efectúa automático en el gráfico dinámico y viceversa. Bien, entonces podemos jugar con esa práctica. Entonces, vamos a ir verificando lo que nos piden por acá. Nos dice aplicar función, crear una tabla dinámica. En este caso no nos indica cuáles son los campos que se requieren, pero yo puedo aquí simplemente ir seleccionando de todas las columnas. Si se fijan, aquí se representan todas las columnas. Puedo decir, por ejemplo, producto, ventas, país, que puedo cambiar aquí el país y puedo ir viendo aquí el producto, la venta que se tuvo de ese producto y el país en el cual se ha realizado esa venta. Lo ven acá. Entonces, dependiendo de la selección que yo haga de los productos, yo puedo arrastrar de un lado a otro como yo quiero que se visualice la información. Si quiero que los países se vean primero, si quiero que se vean los productos, todo eso podemos jugar con eso. Otro punto importante, y cada cambio que yo hago acá, tanto en la tabla, por ejemplo, si aquí yo solamente quiero que se muestre el cell phone, cuando le digo aceptar, aquí en el gráfico se muestra solamente los datos del cell phone en cada país. Si aquí yo quiero cambiarlo y decirle, bueno, también agrégame las laptops, entonces él ya me agrega las laptops por acá. Y también me la agrega aquí en la tabla dinámica. Entonces, esas son de las grandes bondades, pero si se fijan aquí, de todas las columnas, yo solamente estoy utilizando 2 o 3. Si doy un clic fuera, se desaparece este bloque junto con el menú flotante de acá arriba. Pero muy importante, por ejemplo, cuando selecciono el gráfico, aquí en diseño yo puedo seleccionar la paleta de colores con la que yo quiero colorear esas barras. En este caso, el estilo del diseño que yo quiero utilizar. Aquí hay diferentes estilos que ustedes pueden utilizar el de su gusto. También por acá tenemos plantillas de cómo y qué información yo quiero que se muestre en esa tabla dinámica. Y si quiero hacer un cambio rápido, por ejemplo, que los países se muestren aquí abajo y las ventas o los artículos aquí arriba, simplemente con presionar aquí, cambiar filas por columna, él me hace ese cambio. Bien, entonces, muy interesante esta prueba. Incluso si tengo la necesidad de cambiar el gráfico, puedo cambiarlo por acá y seleccionar uno de mi preferencia. El que yo elija de mi preferencia lo puedo cambiar y él automáticamente se ajusta por acá. Esas son algunas de las funcionalidades que tenemos en el gráfico dinámico, el cual, por ejemplo, si le damos aquí donde dice mover gráfico, podemos mover exclusivamente el gráfico a una hoja nueva y puedo tener en una hoja el gráfico que puedo hacerle cambios por acá, por ejemplo, solamente muéstrame selfie, mírenlo acá. Y cuando voy a la tabla dinámica, vemos que solamente se muestra selfie. Mientras que si aquí vuelvo y le agrego tablet, por ejemplo, se modifica acá. Y cuando vuelvo al gráfico, ya aquí tengo tablet también. Entonces, son de las propiedades del gráfico dinámico que tenemos por acá.
Adicional a esto que hemos visto, aquí en el símbolo de más, el gráfico dinámico también nos permite cambiar, por ejemplo, la información de los ejes, que son estas que están aquí del lado. Si lo quito, se elimina. El título del eje, si quiero tener un título de este lado, o un título gráfico aquí arriba de los datos. La tabla de datos, si no quiero tener esos datos aquí arriba de cada columna, sino que lo quiero tener en una tabla, puedo aquí seleccionar la tabla de datos. Y por acá la leyenda, podemos también removerla o mostrarla, al igual que las líneas de las cuadrículas, que son estas que están aquí detrás. Bien, entonces, esto es lo que tienen que trabajar en el gráfico dinámico. Por acá les dice ya mover, si quieren le pueden poner un formatito como moneda a los datos. Y esta es la tabla dinámica que cuando la seleccionamos, aquí en diseño, podemos visualizar diferentes formatos que podemos aplicar. Y en el análisis de tabla podemos también agregar segmentación y otros puntos más de interés. Bien, entonces, esto es lo que debemos trabajar en lo que nos queda de la semana. Vamos a trabajar para ver si podemos extender el tiempo de entrega hasta el lunes o martes, pero les confirmo un poquito más adelante. Mientras, vamos a ir trabajando con estas actividades para ir realizando estas entregas a la mayor brevedad. ¿Alguna duda o aclaración sobre lo que hemos visto el día de hoy? Fue muy rápido, muy lento. Me preocupa el silencio. Hola. Luz Luz de está la... activa, los Sí, demás muy bloquearon. dinámica yo siempre. Facilitador. Una curiosidad. Esa tabla dinámica que usted mostró, ¿hay alguna forma de uno personalizarla si quiere agregarle alguna imagen? Por ejemplo, usted tenía la parte de abajo que tenía el nombre de los países. Sigamos, yo tuviera, en caso que yo tuviera, por ejemplo, datos de compañía telefónica, yo tuviera ahí Claro, Altiz, demás. Si yo quisiera, en vez de colocar Claro, poner el logo de Claro, el logo de Altiz, si hay manera de con la tabla dinámica hacer esto. Sí, podemos colocar una imagen relacionada. Se pueden poner inclusive debajo. Lo que quizás si la quiere incluir, que cuando usted haga cambios se mueva con esa tabla. Y ahí sí tenemos que hacer algo un poquito más. Bien. Por ejemplo, usted dice acá en el gráfico como tal, que se muestre el icono o en la tabla. Perdón, en el gráfico, Sí. ahí en la tabla. Si es aquí en el gráfico, lo podemos agregar. Ajá, Es debajo, un ahí. poquito, sí, es un poquito más complejo porque no se contempla desde el inicio, ¿bien? Pero sí lo podemos hacer integrándolo. Lo que podemos hacer es, si desea, yo voy a validar esa información para entonces ya entregarle el paso a paso de cómo lo pueden hacer, para los que quieran hacer ese ajuste. ¿Lo está pensando ya para algo que debe hacer en el entorno laboral? No, que he visto gráfica, he visto tablas y le he visto la Ajá. gráfica y yo, pero pues, como que entendía que de alguna manera el programa tenía las herramientas para uno agregar la imagen. Sí, sí, lo podemos hacer. Lo que le voy a pedir es un poquito de tiempo para ajustarlo y entonces compartírselo nuevamente. Bien. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? Entonces, líderes, de mi parte un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Vamos a ponernos al día con todas las entregas. El lunes próximo van a abrir las siguientes actividades de las unidades 3 y 4. Bien, 3 y 4 que vamos a estar viendo la semana próxima. Entonces, a ponernos al día y cualquier duda estamos por acá para apoyarme. Me quedo con esa tarea, Luz. Ya usted sabe, lo compartimos por el grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Pasen Muchas buenas. gracias, Bye, bye. maestro. Gracias, maestro. Siempre a la orden.